luego vamos a ver América Andina, y luego vamos a ver el noroeste argentino. Comenzaríamos con la unidad 1, que es la introducción, que se llama Introducción General a los pueblos originarios de América. Ese es el nombre de la primera unidad. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta unidad? Bueno, vamos a ver aspectos que tienen que ver con el medio físico y cultural, vamos a ver las áreas culturales, vamos a ver la relación cronológica que hay entre las distintas áreas, la cosmovisión, los fundamentos energéticos, las técnicas para materializar las primeras culturas, las técnicas por excelencia, y la importancia de obtener la concepción plástica y estética como el tema del mito y la religión para ellos. Voy a salir de este. Ahora, sigue teniendo el mismo número, ¿no? Sí, ¿por qué? No sé, no lo llamo, no. Porque está durmiendo. No, mejor se ven de blanco, ¿no? No, mismo entra la luz de afuera. Digo, ¿cómo que? Y que son una teoría de endogénesis, la teoría de difusión y
en África, ¿no? Entonces, las distintas investigaciones afirman que, bueno, desde allí se han producido las distintas migraciones y hacia los diferentes lugares sectores del mapa, ¿no? Por eso creo que para tener distintas antigüedades, distintas fechas. Vamos a ver entonces la primera teoría, que es la que generalmente tomamos nosotros, que es la teoría de endogénesis. Bueno, esta teoría es de Florentino Menino, así se le llama el investigador Menino, y es una teoría autonomista. ¿Qué es lo que dice? Para él, el hombre en realidad era propio de América, ¿sí? Bueno, plantea su teoría en 1979 en el Congreso Americanista, ¿no? Y bueno, en basado su teoría en restos que se habían encontrado, restos de pampas argentinas, y bueno, pertenecientes al periodo terciario. Entonces, sigue adelante. Para él, esa era su teoría. Luego, con las distintas investigaciones, esta teoría fue desterrada por investigaciones posteriores, y en realidad, lo que se descubre que los restos estaban mezclados, no eran solo humanos, también pertenecían, eran fósiles de distinta naturaleza, animales, y entonces se refuta y esta teoría no solo la mencionamos como algo importante, digamos, en su momento, pero está totalmente desechada, ¿sí? La otra teoría, la que continúa, es la autoría de Blika, ¿sí? Blika decimos. Alex Blika. Y es una teoría, la de difusión, una teoría de difusión. ¿Qué es lo que dice el investigador? Él decía que los primeros pobladores habían sido originarios de Asia y que ingresan a América por el estrecho de Bering. Seguramente ustedes ya han visto precisamente de los papeles. Nosotros lo vemos más o menos como una introducción, es como que ustedes sepan, lo mencionen. Entonces, él dice que ingresa por el estrecho de Bering, entonces, a fines de la sección, y bueno, y así se va estableciendo y va llegando a distintos sectores del continente. Por supuesto que bueno, él se va a basar para esta teoría en estudios, en semejanzas antropológicas que va a establecer entre el hombre asiático y los autóctonos americanos. Entre ellos, él mencionaba, por ejemplo, los lacios, oscuros, ojos con pliegues, o sea, acabados, hombros anchos, ¿sí? Poca barba, poca vellosidad en el rostro, que es una característica, entre otros, ¿sí? Esta sería la teoría de difusión de Blika. Y, bueno, también habla de otras características semejantes entre el hombre asiático y el hombre americano, que es una pigmentación que había estudiado, que se comparte con hacer que luego se va yendo con los años. Y él decía, bueno, su teoría era, digamos, de tipo monocasiano, o sea, provenía de Asia. ¿Qué más? Sí. Bueno, que todos compartían, digamos, estas características comunes. Él decía, porque son parecidos los autóctonos amerindios y grupos indígenas, desde todo que hay elementos que se comparten, bueno, porque el Congo, por parte, es asiático. Pero la teoría más importante y la que realmente va a tener a ser adoptada va a ser la de Paul Rivet, que es la teoría de
estaba a favor de que el hombre venía de Asia, pero decía que era el único origen del hombre africano. Para Koshkevich, decía que el hombre también había llegado por la Polinesia, provenía también de la zona polinésica, así que también por el reino de los nórdicos, por ejemplo, los turquíes. Entonces, llega a América Central de esa manera, por distintas vías. De hecho, el Bering era una de ellas. Pero tampoco se le llama la teoría oceánica también, porque parte del Bering también el hombre habría llegado por Oceanía, por los distintos mares, y se habría incorporado así los distintos lugares de la Bering. ¿Cuáles son los argumentos en que se basa él? Bueno, también en estudios antropológicos, de semejanza, hacen por supuesto estudios de todo tipo, de óseos, antiguos, se basan en este tipo de estudios. Etnográficos también, no solo a la cuestión fisiológica, antropológica, digamos, que tenga que ver con estudios óseos, parecidos también a las cuestiones culturales, etnográficas, las costumbres, por ejemplo, que tienen en los sectores son similares a las costumbres que tuvieron luego los indígenas americanos en los lugares, las distintas áreas. Y él fue mencionado, por ejemplo, las matas, botas, las puentes colgantes, o sea, los desarrollos que habían tenido han sido similares. Sí, pero las otras hojas. Estamos hablando de los orígenes norteamericanos, Gracias. ¿sí? Y estamos hablando de tres teorías. ¿Te acordás del mail de la Andrea? ¿El mail de la Andrea? ¿El mail de la Andrea? Bueno, entonces, cuando hablamos de teorías norteamericanas, es importante decir las tres teorías, que no son las únicas. Que hay estudios posteriores a estas que han ido, con un breve resumen, con las mismas características que hemos mencionado recién, allá a Ica y el espacio de la ley. ¿Sí? El espacio de la ley. Es Ica. Bueno, es un cuadro comparativo, lo mismo que hemos comentado recién. Y saber que no son las únicas teorías, son, digamos, las que nosotros mencionamos. Que hay teorías posteriores incluso que hablan de que se han encontrado restos del hombre, óseos humanos muy antiguos, incluso en América, y que realmente, digamos, mucho más antiguos de lo que se había establecido anteriormente. Vamos a ver acá. Bueno, estas son más o menos es un plan, un mapa para que ustedes se orienten, más o menos, desde dónde, de cómo se dan esas migraciones, ¿sí? Desde donde ven, cómo llegan, cómo van bajando y estableciéndose hasta América del Sur. Y también por el océano, ¿sí? Llegamos por aquí, la zona de la Oceanía, las islas. Eso sería en cuanto al tema del origen de los otro mapa que tiene lo mismo, ¿sí? Son mapas como gráficos y que es importante que ustedes en el momento de exponer, en su momento nos podemos rendir, que llegar a tocar esta primera
de tiempo. Algo muy que siempre surge cuando se habla de América es la comparación que se hace con los estudios, con la leyenda del Atlántico. Muchos escritores, investigadores, también se han dedicado en algún momento a esto. Y bueno, es como surge el tema de la comparación, digamos, este continente perdido, de esa leyenda, que en realidad es una leyenda por muchas cuestiones. Pero de acuerdo a los escritos muy antiguos que hay de elementos que no se conocían, digamos, se detallan esas leyendas, pacuajes, elementos que aquí no se conocieron en América, como la frega y el canto, que bueno, disputan esa idea, ¿no? Algo que no se va a conocer también en América hasta la llegada de los españoles, como ustedes ya saben, es el trabajo, la tierra y el nombre según los investigadores. Y que bueno, que se haya dado, más o menos va surgiendo el tema de, digamos, la transformación del hombre en América, va a ir surgiendo, va a ir desarrollándose en el Pleistoceno y el Eoceno. En esta materia, nosotros hacemos referencia a la ciencia como es un recurso que utilizamos todos en la tecnología, pero es importante tener en cuenta nosotros como colocar la característica de todos los datos, todos estos elementos que utilizamos para también de análisis de texto, como hacer lectores, ¿no? O sea, menos rigor, la cuestión, pero bueno, lo mencionamos porque a partir de ese descubrimiento podemos nosotros hacer inferencias, hacer deducciones. Algunos estudios, para llegar a la digamos, a la presencia del hombre en América, más o menos hace 40.000 antes de Cristo. Y de acuerdo a estudios realizados también, a otros estudios pueden remontarse también en unos investigadores a 20.000 años antes de Cristo. Estas cifras que damos son cifras referenciales toda la cuestión de fechas que nosotros manejamos tenemos que tener en cuenta que pueden ser móviles, ¿no? Que hasta el día de hoy se están haciendo descubrimientos nuevos para la resonancia, la innovación, se trabajan a veces en yacimientos que ya han sido estudiados, se vuelven a trabajar y se descubren nuevas fechas, nuevas posibilidades. Por eso estos son datos que nosotros tomamos como una referencia. Bueno, hablamos de la historia americana, que se inicia cuando el hombre regresa del despecho de Bering, 35.000 años antes de Cristo. Y también se han encontrado restos, acá dicen los restos más antiguos, pero según algunos investigadores. Podemos decir mejor, se han encontrado también restos muy antiguos en la zona centroamericana, la zona de Tepexpan, la zona de Centroamérica, y van a la de 9.000 antes de Cristo. Son datos como para que ustedes tengan una idea más de la antigüedad que tiene todo este tema. Y se encontró con un objeto que digamos para entender que trataba de una cultura, porque es un objeto que tenía una forma de cabeza de animal, y más entonces hace pensar que es todo una cuestión cultural y vamos a ver. Entonces, aparte del folclore que nosotros hemos mencionado, importante, tenemos también este yacimiento de Texas como un dato para que ustedes lo conozcan. ¿Sí? También es importante decir
ejemplo, la cultura de los chistes, la cultura de la zona. Se cree que, bueno, eran culturas muy antiguas. Bueno, esto es realmente es un cuadro de las edades, digamos, cronológicas. No es para que ustedes cartelas de los estudiantes, no, es simplemente para mostrarles que acá arriba, en este sector, hablamos recién que entre el Pleistoceno y el Holoceno es cuando comienza, cuando se introduce el americano, cuando comienza el origen, digamos, la introducción del hombre en América. Entonces, bueno, era como para más o menos mostrar, no es que tengan que, digamos, tener un imagen general, pero no. Otra cultura importante, aparte de la del volcón y la del cochite, va a ser una cultura que se habló con posterioridad, ha sido un tema de investigación llamada Globos. Y esta cultura ya se encuentra en la zona de Nuevo México. Pero bueno, se dan más o menos en esta zona. Y también, bueno, está fechada en 2050 años. Cosas que están de casa no es tan importante, acá para mencionar que bueno, ha sido una cultura que se considera muy importante, porque bueno, cuando son personas tan pesadas, nunca es muy arcaica, junto con la decoración y la de porcino. Y bueno, posteriormente después se han encontrado restos hasta la zona de Chile, fósiles muy antiguos, pero bueno, como decimos, esta investigación existe de hecho constante. Quizás hoy este año hablamos de la antigüedad del hombre y hablamos como reciente, los lugares conocidos donde se han encontrado restos antiguos, que se llaman corazones, que se llaman cochites, que se llaman flores, pero quizás la diferencia en cuanto a la boca o la pregunta de aquí, todo está en movimiento y en interrelación constante. Bueno, esto era como para tener un panorama del origen del hombre americano y de la antigüedad que tiene aproximadamente en el continente. Cuando nosotros estudiamos el momento indígena, el arte indígena, esta unidad, van a ver en la cronología, que luego la comunidad de construcción también es copiadora, o la comunidad convencional, no hay problema. Vamos a ver que nosotros vamos a estudiar la cultura de la tierra de América en distintos momentos. Y estas etapas o periodos están divididas de acuerdo a las producciones culturales de esta etapa. Tenemos entonces un grupo de culturas preagrícolas, son las más antiguas, muy antiguas, que nosotros, bueno, no las tocamos, vamos a comenzar nosotros a observar desde el momento de la agricultura incipiente. No se preocupen por las fechas, porque en realidad pusimos una fecha al principio, después no pusimos porque es una cuestión más que nada para que ustedes expliquen, luego para tener la cronología con la cual pueden trabajar, incluso en el momento de rendir el examen final, lo pueden tener en mano, porque entendemos que es una cuestión compleja, entonces, de recordar. Entonces, bueno, tenemos un momento de agricultura incipiente donde se llama aparecer los cereales. Vamos a ver en este momento se va a destacar la zona mesoamericana y ¿por qué se destaca? Bueno, por los cultivos que observan ya de la aparición de elementos culturales, al cultivar maíz, calabaza, taquilles, al aparecer viviendas rústicas y los primeros signos de los dioses. Luego vamos a tener el movimiento preclásico, que se va a dividir en dos etapas. Estamos ahí viendo
geográficas importantes. Y luego vamos a tener un periodo geográfico y postgeográfico dentro de las culturas indígenas, en donde ya vamos a ver que pertenecen a este periodo de las grandes ciudades estables, con tremendas producciones culturales. Esto es más o menos para que nos coordinemos. Ustedes van a tener después en mano la cronología. Esta es la cronología que vamos a enviar por mail y la vamos a manejar como se trata de eso de la copiadora. Y esta cronología, bueno, es una cronología que nos sirve para toda la unidad 1, para todo el documento indígena. Porque la unidad 1, la unidad 2, que es Mesoamérica, que va a tener la unidad 3, que es América Andina, que se va a basar en un tipo de cronología, como hablé de el preclásico, el clásico. Y luego también tenemos, ya en el momento por indicar de alguna manera, otro enfermedad, otro entramado para la cultura del noroeste argentino, en donde ya vamos a manejar con otro tipo de cronología que está en la organizativa de autoría de responsables, investigadores argentinos. Esta es la cronología por la cual vamos a estudiar las 4 unidades, que vamos a manejar con esto para ver las 4 unidades. Bueno, acá abajo tenemos más o menos los siglos que abarca cada periodo. No se preocupen que después también lo vamos a repetir, siempre. El periodo horizonte, vamos a hablar de horizonte, ya en ese momento lo vamos a explicar, pero en realidad cuando hablamos de horizonte nos referimos a aquellas culturas que se dan de manera transversal en el pueblo, para ver que nada lineal. A veces uno cuando estudia cree que termina una cultura y comienza otra, termina esta y comienza la otra más avanzada, termina esta y comienza mucho más. No, en realidad se van dando de manera paralela. Y un poco, bueno, de pasada en el tiempo, pero más o menos van compartiendo ciertos cambios culturales, y bueno, eso se llama horizonte. La influencia que pertenece a nivel transversal, la que venimos recibiendo de distintas culturas. El horizonte preclásico entonces va a abarcar aproximadamente, sí, pero como decía aproximadamente, del siglo XIII a.C. al 4 después de Cristo, o sea, desde 1400 a.C. al 300 después de Cristo. El horizonte clásico va a abarcar del siglo IV a.C. al 10 después de Cristo. Y el postclásico va a abarcar del 900 después de Cristo del siglo X después de Cristo, 900, hasta el siglo XV después de Cristo, como año 1400, hasta que más o menos llega se presenta la cultura con la llegada de los españoles. La cultura, más allá de la fecha de la llegada de los españoles las culturas van a seguir produciendo, bueno, de otra manera, pero bueno, se toma como un clásico, digamos, hasta esos años. En su momento, al desarrollar cada etapa, lo vamos a ir repitiendo. No es en ese momento de la actividad de bueno, para tener un panorama de los indígenas en América, es importante tener en cuenta. Y bueno, es muy importante tener en cuenta que para hacer un grupo caracterizado por la riqueza técnica, iconográfica y estilística de sus producciones. ¿Por qué? Estudiamos por eso, ¿verdad? Muchas cosas. Y bueno, se suscitan una serie de controversias entre los europeos que llegaban al continente. Como ustedes saben, en ese momento, imagínense la llegada de los españoles que estaban en un desarrollo cultural determinado y encontrarse con culturas tan diferentes, sin embargo, con producciones tan originales, tan
¿Qué va a pasar con todas estas producciones? Muchos desarrollos no las van a considerar de obra de arte. Entonces, no la consideraban artísticas. Incluso hasta los licenciantes, en el siglo XIX, que han ido, digamos, siguiendo técnicas de generación en generación, sino que responden al producto pagano. Sin embargo, que no están, digamos, totalmente errados, porque en realidad en el mundo indígena se sigue toda esta cuestión religiosa para la producción. Sin embargo, las obras, como ustedes saben, llegan a los museos en todo el mundo, no solo en nuestro país, pues, museos en el Louvre, entre otros. En el siglo XX, respecto a estas producciones, se quiere traer un término distintivo, el arte distintivo. Un término que era un poco así, como digo, peyorativo, un término distintivo, como despectivo. Sin embargo, esta característica se van a introducir luego en el arte contemporáneo, como ustedes saben, los que ya hayan usado APT, para ver cómo va a existir esta búsqueda de características del arte indígena, por ejemplo, la sensibilidad, para realizar esta búsqueda por los autores del siglo XX. Entonces, van a buscar, van a empezar a instalar ese elemento que es del arte indígena. Bueno, se hacía diferentes cosas de lo que buscaba antes, que era el estudio de la armonía, el parecido, luego se busca la sensibilidad, el arte primitivo, de cosas como la indígena va a ser tomado muy en cuenta. Que eso lo que empiezan a enfocar, que vamos a dejar a buscar percepción artística, que no va a partir de la temática, sino de la propia expresión, de la búsqueda de la expresión misma. Ya no va a ser importante en su momento los temas, estamos hablando de los niveles de calidad de las series de maneras artistas hacia el arte indígena. Recuerdan ustedes el caso, para que hayan cursado APT, cómo iban a buscar elementos formales característicos del arte indígena para incorporarlos en sus obras. ¿Cuáles eran estos elementos? Hacia grandes rasgos, una síntesis formal. Estas cuestiones de esta reducción de las formas a formas distintas, geométricas, esta síntesis de la imagen de distintos elementos que hacen a orígenes diferentes, o sea, lo religioso, cómo sintetizan el sentido. Bueno, eso va a ser muy importante. Y ya, porque situándonos en las producciones indígenas, sí es importante tener en cuenta que ellos en realidad van a partir de sus producciones, y es importante tenerlo bien presente, van a partir de una necesidad de tipo mística. Se dice así porque en realidad el hombre americano en esta cultura no va a hablar de arte, no va a hablar de arte. Porque bueno, hacemos eso, dedicamos al culto. Todo lo que ellos producían estaba ligado a esta necesidad místico-religiosa. Una autora como nosotros en Western dice que la realidad, por ejemplo, del antiguo México y de otros lugares, el nicho para ellos va a ser el organizador de la vida. Por eso decimos que la Argentina no va a ser un arte libre, no va a ser un arte libre, sino que va a ser un arte sujeto a una finalidad. Esa finalidad que va a ser lo político y religioso. El artista está al servicio de la sociedad para la producción, por supuesto anónimamente, y en obras que eran encargadas
dejamos que cada cultura vamos a poder comprender por qué. Y bueno, como esta clase de trabajo al político, entonces no era buscar lo bello, no era la realidad estética, física, sino causar impresión en los quienes que miraban la obra. Esto va a ser importante entonces tener en cuenta la sujeción a lo místico, a lo religioso, que es una característica común en la cultura, digamos, arcaica. Va a hablar entonces, va a ser un arte mucho más sensible y emotivo, que respondía más que nada a eso, a la expresión de los sentidos, de las emociones, a del cerebro, bien. Sin embargo, desde nuestro presente, al observar estas creaciones, sí podemos hablar de efectos artísticos, de estéticos, porque podemos ver, digamos, imágenes, como captar la fineza, el detallamiento técnico que logra, digamos, causar lo que mira. Un efecto y también se revela el hacer, más allá del dominio técnico, se pueden percibir otras cuestiones. La mirada del presente de la arte indígena sí es valorada de la artística. Nosotros sí lo valoramos de la artística. Más allá de ello, en su momento no lo tienen con esa finalidad artística. ¿Sí? Esto es importante tener claro. Ellos no lo hacen con una etcétera, pero nosotros hoy en día sabemos que lo tienen. ¿Sí? Algo muy importante en las obras es la dualidad, el elemento de la relación dual, que quizás también hemos visto en otras culturas antiguas. Siempre van a hacer referencia a la vida, a la muerte, al bien y al mal. Y todo esto alrededor de los mitos. Ellos van a hacer distintas civilizaciones que fundar sus orígenes alrededor de un mito, alrededor de la historia. Y esa historia los va a organizar por mitos. Y va a ser la que va a pautar todas las acciones culturales, las producciones, las siembras, todo. Todo estaba regido por el mito. En realidad decimos también que la producción cultural. ¿Cómo va a ser la producción cultural? ¿A qué denominamos producción cultural cuando hablamos del hombre en América? ¿Qué llamamos producción cultural? Bueno, es importante destacar que la arqueología y la estética van a ser las que nos van a aportar a nosotros elementos, distintos elementos para la deducción, para la investigación de nuestra disciplina. La arqueología, bueno, se dedica a la investigación de objetos culturales y la estética, y a través de ella se va a llegar a la obra de arte, al análisis artístico y estético. Ambas van a ser fuentes de investigación importantes y en realidad interconectadas constantemente, porque a través de lo que encuentra y estudia el arqueólogo, se llega a estudiar los aspectos estéticos y artísticos. A través de ese objeto que se descubre, se pueden deducir no solo desde la historia del arte, sino desde otras disciplinas distintas de cuestiones culturales. Los objetos culturales en América vamos a tener 4 ramas muy importantes y ¿por qué son importantes los objetos culturales? Porque a través de ellos se va a intentar llegar a la definición por las características de la comunidad que se produce.
Estos elementos nos van a decir, nos van a hablar de las características de esa comunidad, de esa cultura que se produce. Dentro de la parte práctica, que es lo que nosotros vamos a estudiar en esta materia, en cada cultura que veamos, vamos a analizar la arquitectura, la pintura, el tejido, la cerámica, la metalistería, la escultura, la plumaria y la tejería en el caso de presentar. Esto es importante tener en cuenta porque siempre que analicemos una cultura, nosotros vamos a hablar de producciones culturales, siempre vamos a hablar de la idea de la cultura, dónde está situado, cuál cronológicamente a qué periodo pertenece, cómo se ha fundado, cuál es el mito, y luego pasamos a la producción cultural. ¿Qué produce la cultura para que se con la arquitectura, como fue, ejemplos? ¿Qué produce en pintura? No produce pintura, produce cultura. ¿En qué? ¿Sobre qué soporte? Trabajamos en piedra, trabajamos sí. Así vamos analizando estos elementos en cada cultura que vamos estudiando. Esta es la primera. Bueno, algo que también es importante conocer es que estos objetos culturales parten de un sistema de valores. Hay un sistema de valores que pueden ser biológicos, ¿no es cierto? Que se produjo teóricamente en cuanto a funciones biológicas, bueno, figuras de grandes dignatarios, figuras de sacerdotes, también hay otros sistemas de valores, por ejemplo, los sociales, a ver qué elementos, qué nos hablan, por ejemplo, de cuestiones sociales. Bueno, quizás una talla jerárquica nos habla de esta cultura que ha tenido una determinada división social, gratificación social. También podemos hablar de valores históricos, se pueden deducir de producciones, por ejemplo, la noción del tiempo, por ejemplo, desarrollado por Maya, en el caso de esta cultura. Ellos, por ejemplo, llegan a realizar investigaciones, calcular matemáticamente, crean, digamos, sistemas numéricos, logran predecir que el año 1965 empieza con la compasa con la matemática específicamente. O sea, todo eso nos da indicios de desarrollo. Y bueno, también el sistema de valores científicos, o sea, cómo se maneja la comunidad, qué se ha preguntado, está muy pequeña la letra, qué se ha preguntado a la comunidad, por ejemplo, por qué llueve, cómo se replicaba, cómo solucionaban los problemas, por ejemplo, haciendo canales. Todas esas cuestiones son se consideran como sistemas de valores y las producciones de estos distintos sistemas de valores que nos dan indicios en cuanto a la creencia, indicios en cuanto a la organización social, indicios en cuanto a cómo hemos atravesado la historia en estos momentos, indicios respecto a aquellos que nos incluyen, cómo han solucionado sus problemas, qué recursos han creado para mejorar la vida, digamos. Todo eso va a formar parte de la cosmovisión de cada cultura. Es una palabra muy importante porque la cosmovisión va a ser la forma en que cada cultura se va a insertar en el mundo. Cada cultura va a tener, si bien muy bien dice, comparte algunas características en cuanto a la cosmovisión, cada cultura va a tener la suya, su modo de cómo se va a insertar en el mundo, sus creencias, sus verdades, sus reglas, sus organizaciones, sus sistemas, el gobierno, ¿no? Entonces, esto va a ser importante tener en cuenta. Y bueno, en cuanto a los fundamentos clásicos estéticos, la idea era como, en realidad hoy la idea era retomar un poquito la clase anterior con las cuestiones que hacen a la materia y no sabemos
características, cuáles son los autores importantes que vamos a tener en cuenta en cuanto a algunos lugares donde se va a encontrar fósiles, todo el tema de cómo la construcción del arte es muy indígena, con una introducción que nos permita luego desarrollar la clase siguiente. Ahí vamos a terminar hoy para conocer por una cuestión de general, teníamos que no vengan todos, ¿no? Y que sean un poco reducidos, entonces para no avanzar demasiado, pero bueno, que han salido amigos con católicos, siempre iniciaron así, de a poquito, ya la verdad es que quería hacer un poquito de trabajo más de defensa, vamos a avanzar sobre todas las cuestiones del funcionamiento estético, vamos a ver las formas de representación, vamos a analizar una por una las características de la arquitectura, las características de la cerámica, de cómo se inicia, hasta dónde llega, vamos a ver ejemplos, vamos a ver empezar a ver las cosas, a analizarlas, y una vez concluida toda la cuestión esta de los fundamentos estéticos, vamos a pasar a estudiar la siguiente unidad, la siguiente unidad, que es las primeras culturas, vamos a ver el archivo y vamos a quedar ahí cerca. Entonces, hoy vamos a empezar aquí a no extendernos